Hola, bienvenido a un nuevo podcast de formación energética eShop. Hoy estoy muy contenta de traer nuevamente a Susana Barrios. Ella es arquitecta de profesión, terapeuta holística, astróloga y medium. Es chilena y ayuda a las personas a reconectar con la conciencia del alma y su aprendizaje en la Tierra. Trabaja con astrología terapéutica, con terapias sanadoras y conexión espiritual, y también facilita charlas, talleres, encuentros y círculos. Y sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Hola Susana, bienvenida. Hola Beatriz, Qué placer tenerte aquí otra vez. muchas gracias. Para mí también es un placer estar aquí nuevamente conversando contigo. Gracias, disfruté mucho de la entrevista anterior, de verdad fue muy estimulante. Y bien, vamos a entrar en materia. Mm, Me quedé intrigada. Quiero empezar con el tema mediúmnico, aunque esta entrevista va a ser variada, vamos a tocar varias cosas. Porque hay una pregunta que a mí me ha rondado muchas veces y tiene que ver con los sueños como forma de contacto con las personas que ya han trascendido. Hay muchas personas que contactan con sus seres queridos en sueños, que incluso les dan mensajes y la sensación con la que te despiertas, como que esto hace sospechar que es algo más profundo que un simple sueño. Y quería saber tu opinión. Bueno, sí, es muy real, es tan real como lo que experimentamos en esta dimensión. Los sueños son de alguna manera una puerta al astral. Yo no soy tan experta en temas de sueño, pero por lo que entiendo, eh, es mucho más que solamente nuestro subconsciente, la información que accedemos en los sueños. y, y absolutamente son reales. Sobre todo, yo creo que lo que más lo hace real es la sensación corporal con la que despertamos. Creo que eso es como la señal clara de que lo que experimenté es real. Eh, Incluso hay algunos medium que son medium onironautas que se llaman, que son medium en los sueños, reciben información a través de los sueños. Quizás no despiertos, pero sí a través de sueños. Entonces, absolutamente el mundo astral es un lugar donde sí no, nos contactamos con ellos. Ellos están en el plano astral. Bueno, nosotros también como tercera dimensión estamos insertos dentro del astral, pero cuando nos encontramos en los sueños, para mí sí es un encuentro real. Estoy de acuerdo. Además que esto a mí ya me toca también en lo personal. Y era mi siguiente pregunta, que es enlazada una con otra. Es el contacto eso por medio de viajes astrales. Mm, yo he tenido, por ejemplo, contactos con seres queridos fallecidos, que yo considero que aunque sea por sueños, por la conciencia que tienes en ellos, que sabes que estás soñando, eh, sabes perfectamente que la persona está fallecida, le haces preguntas con coherencia, en plan, sé que esto es un momento especial y quiero aprovechar. Y me he encontrado con la situación de que dan mensajes que después tú compruebas y son reales. Sí, sí, la verdad es que sí. Eso suele pasar mucho, que son comprobables, al final también son como una evidencia. Sí. Eh, A mí me han contado muchísimos sueños así y nada, yo creo que, como te digo, la mayor certeza de que eso que experimentamos es real es lo que sentimos en nuestro corazón. Es como cuando nos cruzamos con una prueba o una señal. Eh, por ejemplo, se me posa una mariposa y lo primero que me viene es, bueno, es mi padre y me viene una alegría en el corazón y es como, wow, lo siento en mi cuerpo, pero a la hora que se mete la mente lógica, la mente va a empezar a cuestionar, no, pero quizás justo era una mariposa que iba pasando y justo se posó en ti y en realidad no tiene nada que ver con tu papá. Bueno, así como esa experiencia de la mariposa, de que nuestro cuerpo nos hace sentir la felicidad de sentir la conexión, en los sueños pasa lo mismo. Si nuestro cuerpo nos manifiesta esa felicidad, nuestro corazón nos hace sentir que ese encuentro fue real, creo que es importante escuchar esa parte, más que la parte mental de, bueno, quizás solo fue un sueño, yo quería soñar con él, sino realmente lo experimenté. Además, como dices tú, hay experiencias que traen evidencia.
ya así como yo practico la mediumnidad evidencial, que en toda sesión te doy evidencia con quien estoy conectando. Si un sueño te da un mensaje que después se corrobora, te da una evidencia que después es comprobable, o sea, no hay duda. Y como te digo, el astral es donde nos podemos encontrar. Muchas veces la gente también me pregunta, Su, ¿por qué no sueño con mi ser amado? Y yo creo que no es que no soñemos, yo creo que en realidad no nos acordamos a veces de esas experiencias. Es un hecho que todas las noches vivimos experiencias astrales y no nos acordamos al despertar. Entonces, pero hay otros que sí, que se pueden acordar y si es que tú has tenido como muchos encuentros con seres trascendidos en los sueños, quizás eres medium onironauta, o sea, eres medium en el plano onírico. Interesante. Ni me lo había planteado. Eh, Qué, qué profundo. Y bueno, esta es una pregunta quizá algo personal, pero bueno, tampoco voy a ahondar demasiado, es algo a grandes rasgos, ¿vale? Enfocado en cuanto a tu mediumnidad, ¿cómo ha afectado a tus familiares, a tus amigos? Y si ha cambiado tu situación a esos niveles sociales, el aceptar tu mediumnidad. Porque claro, habrá gente que esté muy abierta a este hecho, pero puede que haya gente que no. ¿Y cómo te ha podido afectar eso, no? Porque es algo, una esencia, es algo muy importante en ti, es parte de ti. Así es. Eh, Mira, yo siento que he tenido la fortuna de que nunca me he sentido juzgada y nunca me he sentido cuestionada. Me imagino que también porque mis procesos han sido muy orgánicos. Yo partí en un proceso de mucha sanación, de mucha transformación. Todo mi entorno empezó a observar ese cambio más interno que empecé a vivir. Mis amigas muy conscientes de la transformación que fui viviendo y muchas de mis amigas también empezaron a vivir procesos de transformación. Siento que yo y mi entorno de alguna manera hemos ido en un proceso de mucha evolución, de mucho crecimiento. Entonces, eh, no, nunca me he sentido cuestionada. Sí fue un tema cuando tuve que contarle a mis papás. Esa es la verdad, porque yo primero estaba con todas estas crisis que te comentaba en la entrevista anterior, donde sentía mucho y me sentía extraña, entonces mis papás igual estaban preocupados de qué me estaba pasando. Y bueno, después me vieron que ya estaba bien, pero yo no les dije nada y yo viví mi proceso y después que pasaron varios meses dije, bueno, llegó el momento de contarle a mis papás que lo que a mí me estaba pasando tenía que ver con esto que hoy día estoy viviendo. Y tenía un poco de temor, no que me juzgaran, porque mis papás son muy abiertos y ellos siempre me apoyan todo y yo siento que son muy respetuosos también de lo que yo vivo. Eh, pero el tema era que yo tenía mensajes para ellos. Tenía mensaje para mi papá de un tío, tenía un mensaje para mi mamá de mi abuela, y eso era lo que a mí me daba como cierto temor, como ellos van a querer recibir estos mensajes. Eh, Hasta que, bueno, un día decido hacerlo. Les cuento, vinieron a mi casa, estábamos tomando el té y les digo que necesito contarles algo y les empiezo a contar que lo que me había estado pasando era que estaba pudiendo percibir la sutileza que nos rodea y que ahora tenía la capacidad de conectarme con personas que habían trascendido y, y les dije que tenía mensajes para ellos y que si es que los querían recibir. Y los dos me dijeron que sí, les entregué los mensajes porque yo los tenía escritos y fue muy emocionante en realidad. Ellos lloraron muchísimo. Me acuerdo mi papá me abrazaba y me decía que en esta vida él era mi guía y él era quien me tenía que entregar mucho. Sin embargo, yo no dimensionaba todo lo que yo también le entregaba a él y que eso iba a estar agradecido con la eternidad. Sí que fue un encuentro muy bonito. Mi papá igual me dijo como, oye, pero no te va a pasar nada malo, como yo creo que las preocupaciones propias de cuando desconocemos el tema. Y, y bueno, nada, en realidad fue una aceptación inmediata. Yo hoy día puedo tener conversaciones de mis sesiones y cosas y ellos con mucha apertura me escuchan. Yo siento que mi familia y mis amistades me respetan mucho en mi forma que vivo la vida.
también soy una persona de poco círculo, o sea, es mi familia y mis amigas que son poquitas y ya el resto son las personas que llegan a mí por mi servicio. Me imagino que obviamente debe existir gente que debe decir cosas no agradables. Estoy convencida que así como somos inspiración para algunos, también somos sombras para otros, pero también es parte de la vida misma. Uno no, como dice por ahí, uno no es monedita de oro, no siempre le va a agradar a todo el mundo y no pasa nada. Yo no ando por la vida tratando de convencer a nadie, ni tampoco de obligarte a pensar como pienso yo o a tener mis creencias. Creo que todas las creencias son válidas. Eso es lo bonito de la tierra, la diversidad que encontramos aquí. Y, y he tenido esa fortuna de siempre ser apoyada, ser creída y, y eso también lo veo reflejado en cuando les pasan experiencias, me preguntan. También tengo otras amigas que son medium, tengo más de una amiga medium, entonces también me he podido sentir entendida y sostenida por esas amigas. Tú sabes que uno al final va conectando energéticamente con personas que estamos afines, así que eso puedo contarte. Claro. Sí, lo semejante acaba trayendo lo semejante, como se dice. Qué bonito lo que has contado, me emociona incluso. Y el hecho de que, digamos, seas tan selectiva con las amistades en el sentido de que el círculo con el que estás beneficia mucho también porque sabes perfectamente de quién estás rodeada. Qué bonito, Y me alegro absolutamente. mucho. Además que, por ejemplo, en mi núcleo familiar, eh, de alguna manera todos tenemos algo especial, por así decir. Por ejemplo, una de mis hermanas es onironauta, Valentina. Ella es viajera de los sueños, ella sabe mucho del astral, viajera lúcida, entonces toma lucidez en sus sueños y ella se conecta desde ese lugar. Mi otra hermana, Rosario, que ella es artista, ella también canaliza. Entonces, mis papás tienen sus tres hijas con experiencia. Mi papá también ha tenido experiencia de doblarse. Mi madre también es muy creativa. Entonces, siento que como que no es algo ajeno a nosotros, todas estas Lo experiencias. entiendo perfectamente, sí, a veces tiende a darse en familias, evidentemente cada uno con su grado, pero sí es verdad que suele darse, que Sí. cuando hay una persona sensible es frecuente que haya otra persona en la familia que tenga esa sensibilidad, padres, abuelos, tíos. Es Qué Y de hecho, de interesante. mi abuelo, yo igual he estado mirando hacia atrás y un abuelo por parte de mi papá, él era muy estudioso de la metafísica, él pertenecía a los Rosacruz, eh, le gustaba toda la parte como de los masón, entonces yo heredé muchos libros de él, yo a él lo defino como más filosófico, a él le gustaba como estudiar esa parte. Y por el lado de mi mamá, mi abuela era una persona de corazón muy noble que le gustaba mucho ayudar a la gente. Entonces, yo siento que en parte estoy como honrando esos legados que quizás ellos por su contexto en esos tiempos no pudieron desarrollar más eso. A mi abuelo era muy juzgado porque toda su familia era católica y él también tenía que ser católico, entonces no estaba bien que él estudiara otras ramas. Entonces eso era algo que él lo hacía como más oculto. Y por otro lado, mi abuela quería ayudar a todo el mundo, pero tampoco tenía la situación económica a veces para quizás formarse ella para poder ayudar de otra manera. Entonces yo siento en parte que soy esta nieta que tomó como estos legados de ambos y le está dando un sentido y un propósito. Así que sé que viene del linaje, sé que viene desde ahí y agradecida también de, por ejemplo, con Valentina hemos tenido recuerdos de vidas pasadas donde fuimos hermanas también, Qué pero no de bonito. sangre, sino que hermanas de convento, éramos las dos, pertenecíamos a un claustro. Em, entonces, eh, eso, mi pareja, por ejemplo, también, él, si bien no vive experiencia, él es muy intuitivo, pero es más científico, él es ingeniero. Siempre he sentido que me escucha, que me valida, que le da un espacio en su vida a lo que yo le transmito. Siempre me he sentido escuchada y por eso digo es una fortuna, porque sé que hay gente
que no es así, que a veces vive otras realidades, pero yo agradezco estar rodeada de personas que están vibrando similar y que todos somos respetuosos finalmente. No tengo alrededor mío tampoco personas dogmáticas que me digan, oye, esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Mis padres nunca me formaron con ninguna religión. Si bien ellos tenían sus propias creencias, nunca nos impusieron su forma de pensar. Entonces, siempre he sentido esa libertad de poder explorarme y sin sentir ese juicio de está bien o no está bien frente a algún dogma o alguna creencia. Qué bueno, porque sí, así te has sentido más libre de experimentar también y de crecer tanto en este ámbito. Qué bueno, Sí, de verdad que sí. sí. Qué bonito. Pues bien, en la entrevista anterior, una de las cosas que mencionaste que me dejó pensando es la importancia de poner límites, y me explico. Que fue un aprendizaje personal y que los trascendidos son muy respetuosos en base a tu experiencia, que es algo que tú aprendiste. Entonces, mi pregunta es si te has visto obligada también a poner límites a personas del plano físico, porque a ver, ¿cómo planteo esto? Que me da la sensación de que a veces hay personas que pueden llegar a hacerse algo dependientes, demandantes. Es, digamos, yo creo que la parte más difícil del trato humano en este punto. Y bueno, así a grandes rasgos, ¿cuál ha sido tu experiencia y tu aprendizaje también en esto? Porque sé que hay gente maravillosa, pero a veces hay personas que sin mala intención pueden llegar a desgastar mucho y hay que decir no, ya está. Y creo que es una gran pregunta y te la agradezco, Beatriz, porque quizás muchas personas que también están en este camino necesitan escuchar esto. Yo siento que el establecer límites tiene mucho que ver con el amor propio, tiene que ver con la valoración personal. A veces en este deseo de servir, porque yo también lo viví, queremos ayudar a todos, pero si ayudamos a todos nos olvidamos de nosotros. Entonces creo que ahí está el justo equilibrio. Ayudo, pero sobre todo también me encargo de mí. Todo lo que yo puedo entregarle a un otro viene de lo que yo me he entregado a mí mismo. Todos los acompañamientos que yo puedo darle a los demás y un acompañamiento que he hecho conmigo misma. Esto no se trata de solo dar a los demás, sino sobre todo escucharse a uno mismo y ayudarse a uno mismo. Entonces, desde ahí uno es clave aprender a poner límite. No solamente porque el otro se pueda estar pasando, sino porque yo tengo que aprender a reconocer cuáles son mis propios límites. Cuando yo me siento cansada, cuando ya no puedo ayudarte, cuando quiero decirte que no. Porque en este afán o en este deseo de querer decir siempre que sí, muchas veces voy a estar pasando a llevar mi propia voluntad. Y creo que la voluntad de una es sagrada. Siempre nos han enseñado de esto de tener buena voluntad con los demás, ¿verdad? Y nunca nos han enseñado y la voluntad conmigo misma, lo que yo deseo en mi corazón. No es que no quiero hacer sentir mal al otro, es que no quiero que el otro se sienta mal, no quiero que el otro se enoje, pero me estoy pasando a llevar a mí misma. Entonces, para dedicarnos al servicio, al que sea, mediunidad, holístico, eh, cualquier labor en la vida creo que es fundamental como parte del amor propio y la valoración, el permitirnos decir que no, el permitirnos poner límite. Y por eso yo primero tuve que aprender a poner límite en el plano físico para poder poner límite en el plano energético, en el plano más espiritual. Eh, Porque en el fondo, imagínate, siento que llega una persona trascendida, obviamente mi corazón lo quiere ayudar, pero a veces no puedo porque estoy ocupada o porque no me siento bien o porque, por último, no me apetece. Y uno podría decir, oye, pero eso no es correcto. Pero bueno, yo también me tengo que cuidar. Si yo no me cuido, a mí nadie me va a cuidar. A mí no me va a cuidar la gente que yo estoy sirviendo. Entonces, tengo que partir por mí. Yo creo que ese es un mensaje importante. A quienes estamos en el mundo del servicio, tenemos que primero aprender a servirnos a nosotros. Creo que ese es un punto de equilibrio fundamental. Sirvo, pero también me autocuido. Es parte del autocuidado. Y así como en situaciones más concretas, claro, también hay gente que a veces se hace dependiente de las terapias o de las sesiones de mediunidad eh, o, o
también a veces hay una intensidad también en las personas. Entonces ahí uno tiene que aprender a poner límite, a decir que no. Y no solo con quienes servimos y ayudamos, nuestra familia. Y yo antes de hacer muchos procesos era muy de querer resolverle la vida a mis papás, a mis hermanas, a todo el mundo, pero es una carga gigante. Y vuelvo a decir, en esa carga me suelto a mí, yo no me estoy preocupando de mí. Entonces, en mucho de mi camino de sanación y de trabajo personal, fui observando eso, fui observando en cómo por estar atendiendo a otros me desatendía a mí y que eso también hablaba de una falta de amor y que muchas veces lo que estamos queriendo entregarle en exceso a los demás es precisamente lo que nos está faltando a nosotros. Entonces sí creo que, o sea, de todas maneras he tenido que aprender a poner límites y cuando acompaño, por ejemplo, a pacientes o personas que les cuesta poner límite y necesitan hacer ese trabajo, siempre les digo esto es. Tú siempre ayudas desde el lugar más noble y bondadoso de tu corazón. Siempre dices que sí porque lo haces desde ese lugar. Eso te da todo el derecho a decir que no cuando sientes que hay que decir que no, porque todo el resto del tiempo lo haces con amor y con bondad. Entonces, porque nos sentimos culpables de decir que no, porque nos sentimos mal de poner límite. Pero bueno, también vinimos a atendernos a nosotros en esta vida y no podemos dejarnos de lado además tampoco somos super mujeres de resolverle a todos y hacernos cargo de No, no, todo. pero entiendo el punto, que te haces responsable de cosas que en realidad no tendrías que hacer, porque a veces también la gente, precisamente como te admiran y te ven en ese punto bajo su perspectiva privilegiado, Claro, pues como que no terminan de entender que eres una persona como ellos, que hay días que estás cansada, o como dices, que hay días que no te apetece. Es que es totalmente válido. Y que la gente sí, tiene que entenderlo. Y bueno, ya gracias a esos días puedes trabajar mejor cuando tengas que trabajar, porque es que si no te desgastas. Llega un así momento a es, lo mejor en que aborrecerías algo que te encanta, si es te quemas. tal cual, tal cual. Siento que es importante eso que dijiste recién, de a veces las personas te idealizan porque creen que estás en este camino, es como, bueno, ella no tiene problema, ella de alguna manera su vida es perfecta y sí puedo decir que soy una persona sumamente feliz y sí me siento plena, pero eso no quiere decir que no pase por dificultades en la vida, si la vida está compuesta de dificultades. He aprendido a transformar las dificultades en oportunidades, en sabiduría y sé que la vida va a seguir también trayendo dificultades, porque uno crece de esa manera, uno no crece solo en el placer y en la felicidad. La felicidad es algo mucho más interno que las experiencias externas que vivimos, pero sí pasamos cosas, sí tenemos tristeza. Yo sí lloro, yo sí me enojo, yo sí paso por situaciones que me dan temor. Yo sí vivo mi humanidad y es lo que más me gusta también de esta experiencia, ser humana. Yo no pretendo ser un ser de luz resuelto aquí en la tierra porque creo que la vida va a venir y me va a decir es que no, porque tú estás acá y me va a tirar una experiencia más difícil, entonces mejor por voluntad propia me voy abriendo a observar lo que tengo que observar. Entonces sí, volviendo a tu pregunta y como para resumirla, establecer límite en el plano físico es esencial para encontrar un equilibrio en el servicio y en el trabajo también espiritual. Claro que sí, muy interesante. Y espero que sirva de ayuda. Bien. Ahora es una pregunta más filosófica. ¿Cuál crees tú, en base a tu experiencia mediúnica, que es el propósito de la vida? Ay, es una pregunta que daría para filosofar mucho rato, ¿verdad? Pero acotándonos a la entrevista, para mí primero la vida es un regalo, es una bendición. Si bien es difícil, aún así poder estar aquí encarnado en esta dimensión, poder todos los días despertarme y estar aquí viviendo esta experiencia física, es un regalo divino. Todo lo que tuve que pasar para hoy día ser Susana, para vivir donde vivo, para tener la familia que tengo,
cuántas vidas he tenido que vivir, cuántas experiencias he tenido que atravesar. Entonces lo primero que siento es que la vida es un tesoro y tenemos que aprender a descubrir ese tesoro. No podemos como andar con este tesoro en las manos como una caja que pesa, tenemos que abrirla y descubrir que adentro brilla y que adentro tiene mucha magia y tiene cosas maravillosas. Para mí eso es lo primero, yo defino la vida como una bendición, como un tesoro, con circunstancias difíciles, pero incluso son oportunidades que son potenciales, que son parte de la experiencia. Y como propósito para mí la vida es una escuela donde venimos a aprender, donde venimos a recordar nuestros valores espirituales. Aquí en el día a día recordamos de qué estamos hechos a través de las experiencias, experiencias agradables y desagradables. Vamos recordando nuestra alma, nuestro espíritu, el sentido profundo. Entonces, para mí, este lugar me gusta definirlo como aquí no estamos de vacaciones. Lamentablemente, aquí no estamos de vacaciones, aquí estamos asumiendo una responsabilidad. Estamos en la tierra de la responsabilidad conmigo misma, la responsabilidad también con los otros. Entonces, y si uno lo definiera como en un concepto, para mí es una escuela, es un colegio, es un lugar donde venimos a aprender. A veces tenemos exámenes más difíciles, a veces menos difícil, a veces estamos en el recreo, pero constantemente estamos aprendiendo. Y, y es lo que veo también en mis propias sesiones de mediunidad, de cómo normalmente las sesiones llegan a reflexionar de lo que no aprendieron y de lo que ahora están aprendiendo del otro lado, pero que a veces también les toma más tiempo. Eh, Son muy de reflexionar. Del otro lado, si bien quizás en la luz estamos en un lugar más agradable, igual seguimos aprendiendo, igual seguimos haciendo nuestros quehaceres. Una vez escuchaba a otra medium que decía, aquí en la Tierra tenemos que descubrir lo que nos gusta hacer para del otro lado hacer lo que nos gusta hacer. Porque si aquí no descubrimos lo que nos gusta, más nos va a costar descubrirlo del otro lado. Entonces, porque del otro lado nos vamos a dedicar a lo que sí nos gusta hacer. Entonces, si yo aquí descubrí que me gusta crear, del otro lado va a ser más fácil dedicarme a esa labor. Si me di cuenta en este lugar que me gusta el servicio y ayudar a los demás, del otro lado seguramente voy a dedicarme también al servicio y a la ayuda. Entonces, es importante aquí descubrir esos potenciales que tenemos, descubrir aquí nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros límites. Entonces, eh, yo también como humana a veces cuando he pasado por dificultades en la vida también me he sentido, he cuestionado muchas cosas y también he llorado y también he dicho ¿por qué a mí? O sea, porque también soy humana. Pero cuando logro extraerme de ese sentimiento de dolor, también soy capaz de mirar con perspectiva y decir, bueno, ¿a dónde me va a llevar todo esto? A un siguiente nivel. Creo que cuando la vida nos da como esos golpes, es que nos está diciendo estás listo para dar un salto evolutivo. Ya no puedes seguir ahí estancada en ese peldaño, es hora de subir a otro peldaño y mirar las circunstancias de la vida desde una perspectiva mayor. Es Entonces, interesante. Es como lo que dice la gente, que todo el que al final da un salto espiritual, pasan primero por lo que se llama la noche oscura del alma, que es obligatoria, que nadie que esté en ese plano ha tenido una vida de flores y unicornios, ¿no? Todos en algún momento han tenido que vivir algo crítico. sí, sí, absolutamente. El tema como de ahondar en nuestro propio barro, me gusta también entenderlo así, bajar a nuestras aguas. Claro, cuando nos conectamos con las emociones agua, pero cuando nos conectamos con las emociones densas, las emociones ocultas, es ya navegar en el barro y eso es realmente incómodo. Y además sentimos que vamos a quedar siempre en el fango, pero no, hay muchas como metáforas en torno a esto. Es lo mismo que cuando uno llega abajo y toca fondo, es para darse un impulso para volver arriba, ¿verdad? Pero bueno, para mí la vida es un constante subir y bajar. Creo que no podemos dar nada por hecho tampoco como, ay, hoy día estoy así y me siento plena y por siempre voy a estar así, porque finalmente, como digo, no vinimos de vacaciones, vinimos a aprender, vinimos a crecer y me gusta entender esta vida como una escuela
Y es una escuela que nos pone a prueba todos los días, vea. O sea, eh, si yo tengo un hijo que es muy lento y yo soy una persona impaciente, evidentemente ese hijo me va a ayudar a desarrollar la paciencia, ¿ya? Si no soy una persona compasiva, se me van a atravesar experiencias que me van a mostrar que tengo que desarrollar la compasión. Entonces, a eso me refiero con los valores espirituales. Si vamos a la perfección del espíritu, claro, somos pacientes, amamos incondicionalmente, somos compasivos, bondadosos, humildes, pero cuando bajamos al plano de la tierra y se nos olvida todo eso, tenemos que recordar que somos eso. Y lo vamos a aprender a través de experiencias que nos van a, de alguna manera, empujar a que recordemos eso. Lo mismo cuando le pedimos a Dios o al universo algo. Tampoco nos va a llegar de forma divina, nos va a llegar a través de una oportunidad. Si yo le pido humildad a Dios, se me van a atravesar experiencias donde yo me voy a ver que no soy humilde para recordar que tengo que volver a ese valor de humildad. Entonces, creo que eso es el propósito de la vida, un constante aprendizaje, pero a la vez un gran tesoro. Yo tengo un recuerdo de, de antes de bajar a la tierra. No sé si te lo puedo contar. Claro, por favor. Tengo un recuerdo. Mira, esto me pasó así como estaba un día en el patio de mi casa leyendo un libro y mientras lo estoy leyendo, de repente empecé a sentir como que ya no estaba aquí. Esto lúcida, estaba despierta leyendo un libro y de pronto empiezo a sentir que ya como que no estoy aquí y miraba alrededor y ya no veía mi patio ni mi casa, sino que estaba como en otra dimensión. Era una universidad. Estaba donde esta universidad había muchas almas, muchos seres, y yo estaba con un grupo de personas, de seres, y yo estaba en mis manos con muchos libros y muchos cuadernos. Me acuerdo que miro hacia el cielo y era como ver el cielo, el universo así como encima, porque veía estrellas muy grandes, veía planetas, era como muy iluminado, pero oscuro. Los colores que veía eran colores que nunca he visto aquí en la Tierra. Me acuerdo que veía una torre como rosada con morado y amarillo, y como que todos los colores eran como pasteles, y todo era muy agradable. Y yo me veo ahí conversando con un grupo de gente y con los libros, y me doy cuenta que estaba como en una universidad en el mundo espiritual. Y me acuerdo que cuando miro los libros recuerdo que yo estaba en esa universidad estudiando como verdades trascendentales, como verdades del universo, o como estaba en esa universidad estudiando como entendimiento de cosas superiores. Eh, y es ahí cuando recuerdo por qué decido bajar a la Tierra. Y decido bajar a la Tierra porque mientras estudiaba me daba cuenta que la escuela más intensiva pero más efectiva para nuestra evolución es la Tierra. Entonces en ese momento yo digo, o sea, si yo bajo a la tierra, todo esto que estoy aprendiendo lo voy a poder aprender mucho más rápido. Y además voy a poder ayudar a otros a que también aprendan rápido mucho de lo que aquí nos toma más tiempo. Entonces ahí es cuando digo, voy a bajar y voy a bajar por mi evolución, pero también por el servicio a la evolución de los demás. Me acuerdo perfectamente estar sosteniendo ese libro y estar haciendo ese recuento o trayendo a mi memoria el presente el por qué escojo venir acá. Y escojo venir acá porque sé que esta iba a ser la escuela perfecta para mi crecimiento. Y recuerdo eso y de pronto vuelvo aquí, a este instante presente con el libro en la mano y me acuerdo que empiezo a sentir una lentitud, pero que mi vida había sentido. Sentía que todo era extremadamente lento en esta tierra. Fue como, me acuerdo que empecé a pensar como, para poder dar mis servicios, tengo que promocionar y empecé a hacer como ese recuento de lo que uno hace en el trabajo de una, pero todo era muy lento. Y yo decía, pero esto es muy, esta dimensión es extremadamente lenta. Y me empecé como a angustiar, porque me empecé a sentir atrapada como en un cuerpo físico y en una dimensión extremadamente lenta y densa. Y
ahí recuerdo que apareció una voz que para mí es la voz de mi yo superior, que me dice, recuerda por qué bajaste, recuerda tu propósito. Y ahí fue como, ah, sí, ya, cierto que bajé a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Y ahí como que volví a mí y ya se me fue esa sensación. Pero fue la primera vez que creo que realmente encarné la lentitud de esta dimensión, la densidad, como de, yo sentía así, como que mis pensamientos, todo era muy, muy lento después de haber habitado por un instante nuevamente ese momento en la universidad del mundo espiritual. Así que eso también me trajo respuestas a, bueno, ¿cuál es el sentido de estar aquí? Eh, un intensivo, una escuela intensiva. Muy interesante lo que estás contando y además resuena conmigo porque he oído situaciones similares. No recuerdo exactamente dónde leí o dónde escuché esto, pero sí recuerdo que la información de que muchas veces la gente cuando ya empieza a bajar, como con el propósito de reencarnar, muchas veces en ese proceso como que se arrepienten porque notan, vas con las mejores intenciones, pero cuando empiezas a familiarizarte con la densidad, con como que físicamente lo notas, dices, mi madre, ¿dónde, dónde me estoy metiendo, ¿no? Pero bueno, ya hasta cierto punto tiene sentido que nos olvidemos, porque si no, no seríamos funcionales. Tal cual. Sí, En sí, verdad tiene. es compasivo. Sí, y no acordarnos también de las otras vidas, porque tampoco vamos a asumir que en otras vidas fuimos No, maravillosas. claro, También la culpa. o sea, lidiar con lo que pude haber hecho en otra vida. Con suerte podemos lidiar con lo que nos pasa en esta para estar recordando. Y ¿Verdad? a No, veces a duras penas. Sí, sí, sí. yo agradezco no acordarme mucho más, así que bueno, y de las cosas puntuales que he ido recordando, sé que son. Hay un concepto que me gusta que se llama escapismo espiritual. Hay gente que a veces ocupa ese concepto, o sea, ocupa la espiritualidad para escapar de esta experiencia. Entonces, Vale, te sigo. sí, esto como de quiero saber que fui en otra vida, y es como ya, pero ¿para qué? Como para alimentar una ilusión de que soy espiritual, si somos espirituales. Todo lo que podamos recordar de otras vidas, paralelas, de atrás, de adelante, de donde sea, para mí tiene conexión directa con la del presente. O sea, si yo recuerdo una vida pasada es porque me quiere traer un mensaje para algo que tengo que cambiar en mi presente, algo que tengo que recordar para el presente, no para escapar de lo que me pasa hoy día, porque tenemos que enfrentar la responsabilidad de estar encarnadas y de aprender lo que vinimos a aprender. Muy interesante y estoy de acuerdo. Y hay una pregunta que no tenía preparada, pero me ha surgido en lo que te estoy escuchando. Y se trata de, por ejemplo, algo como la mediumnidad. ¿Eso viene pactado también desde arriba? O sea, desde antes de reencarnar, porque bueno, no siempre se nace con esta cualidad, a veces se desarrolla con el paso del tiempo o hay un hecho puntual que digamos que te abre la veda, por decirlo de alguna manera. Y mi pregunta es, ¿qué objetivo puede tener reencarnar a la Tierra con una aptitud mediúnica? Mm. Me encantó tu pregunta espontánea. Sí. Em, Ahí también siento que da para tanto, pero ya, a ver, tratando como de ir a lo puntual. Yo soy una medium que se activó esta habilidad en el 2022. Yo no nací con esto. Yo no tengo ninguna experiencia de niña de haber dicho yo veía o yo sentía o yo percibía. No. Mi canal se abre a partir de un trabajo profundo que hice eh, interno de sanación propia. Eso fue de alguna manera disolviendo capas que en el fondo nos van separando, ¿verdad? Al ir disolviendo esas capas pude ir percibiendo la sutileza. Me acuerdo cuando ya me di cuenta que era medium, a mí me vino como la crisis de negación. Y yo dije, yo no voy a ser medium, no lo voy a hacer, no, no quiero serlo, no, no me interesa. Y esta voz que me gusta entenderla como mi yo superior, que al final no es como una voz externa, es mi propia voz dentro, me dice, no hay un Dios ni un universo imponiéndote nada. Esto es una elección de tu alma como parte de tu evolución y parte del servicio que vienes a brindar a la tierra. En ese momento yo dejé de sentirme una víctima o la elegida y dije, no, esto lo escogió mi alma. Y lo escogió por dos razones. Primero, por mi propia evolución.
por mi propio crecimiento, porque esta va a ser una escuela para mí, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Y segundo, lo voy a poder transformar en un servicio para muchas personas. Esto es una creencia mía, creo que no hay una verdad absoluta, pero de lo que yo he ido entendiendo, para mí sí hay pactos. O sea, yo creo que sí tengo ese acuerdo con muchas almas de encontrarnos aquí en la tierra y recordarnos. Porque yo en cada persona con la que me cruzo, más que enseñarles, yo siento que los ayudo de alguna manera a reconectar con una sabiduría que hay dentro. Cada uno de nosotros somos seres profundamente sabios. Entonces, el servicio no es yo me pongo en altura y yo te sirvo a ti. No, mi servicio es ayudarte a recordar mientras yo también voy recordando. Entonces, para mí la mediunidad, y es lo que yo enseño, de hecho, por ejemplo, ahora en enero voy a comenzar un curso que voy a impartir yo, un curso de mediunidad, pero avanzada. Es para medium que ya son medium, pero que necesitan más herramientas para dar el servicio o para profundizar en la comunicación, en los mensajes. Y ahí me gusta mucho en la formación explicarle a las alumnas y alumnos que la mediunidad es una escuela para nosotros. No es solamente un servicio para los demás, sobre todo es una escuela de evolución, porque uno aprende muchísimo. Aprende a ser humilde, aprende a mirar compasivamente al otro, aprende a conectarse desde un lugar bondadoso y también aprendemos de experiencias no agradables. O sea, para mí la mediunidad, primero, antes que un servicio, es mi escuela. O sea, yo sé que mi alma la escogió porque sabía que cada alma escoge aprender de distintas situaciones. Gente que escoge aprender a través de un trabajo específico, otros siendo profesores. Yo escogí por medio de estas experiencias aprender. Entonces, sí, para mí es un constante aprendizaje. Y creo que por eso, y también sí, también en algún momento en mis crisis, también le pregunté al mundo espiritual quién soy yo para estar haciendo esto. Ya me acuerdo especialmente cuando le entregué el mensaje de mi tío a mi papá. Para mi papá fue tan significativo que permitió que él pudiera de alguna manera cerrar un duelo e iniciar un nuevo proceso. Para él fue profundamente transformador recibir ese mensaje. Pero a mí me viene una crisis de ¿y quién soy yo para estar haciendo esto? ¿Quién soy yo? Y si me lo estoy inventando, y empecé como en una crisis real, porque llevaba meses recién, y la mente humana es compleja, entonces me acuerdo de haberme estado cuestionando mucho eso de, ¿y si estoy empujando a que la gente haga procesos, haga cierre, haga transformación, y esto yo me lo estoy inventando? Entonces me acuerdo que me conecté con el Wow, mundo espiritual. menudo peso encima, cuánta responsabilidad. Normal tener una crisis si pensabas eso, perdón, pero me parece fuerte, sí, sí, Y angustiante, claro. porque bueno, es parte del proceso, por eso te digo que la mediunidad es una escuela, porque también tuve que aprender a confiar en mí, a aprender a confiar en el mundo espiritual, aprender a valorarme, a recordar todo lo que he tenido que transitar para estar aquí. Yo no fue que un día me desperté y dije, ya, ahora yo voy a ser medium y no, han sido muchos procesos. Entonces, para mí también la mediunidad me ha enseñado mucho a aprender a valorarme desde un lugar mm, desde un lugar humilde, no desde un lugar como de creerme superior, sino de decir, oye, solo tú sabes todo lo que has tenido que transitar para hoy día abrirte a dar este servicio. Y en esas crisis que me dio, conecté con el mundo espiritual y les pedí una respuesta. Les dije, me siento angustiada de estar pensando esto. Y ahí lo que me llegó fue, me dijeron, esto no se trata de ti. Esto tiene que ver con algo mayor, tiene que ver con algo colectivo. Aquí hay acuerdo, aquí hay, de alguna manera, no me gusta la palabra pactos, me gusta más la palabra acuerdos. Aquí acordaste reencontrarte con distintas almas con las que ibas a tener que entregar este servicio. Tienes que salir de esa idea de que eres tú, ya, de que esto se trata de ti, porque no se trata de ti, se trata del todo. Somos parte de un tejido mayor, todos estamos conformando. Y no es tú dándole algo a las personas,
es tú dándole algo y esas personas dándote algo a cambio. Porque cuando tú das el servicio, las personas te retribuyen con mucha sabiduría y mucho aprendizaje. Entonces, me ayudaron a entender que no se trataba de mí, yo dando algo a los demás, porque cuando yo doy, de todas maneras recibo, no solamente un intercambio económico, sino una experiencia de vida, una historia, un mensaje, eh, conectar con el corazón de otra persona. Eso es mucho más grande que lo que quizás yo puedo estar entregando. Entonces me ayudaron como a volver a ese centro de esto no se trata de ti, esto es de un todo. Así Entiendo que el punto. Además, cómo funciona energéticamente. Es como los profesores cuando dicen, cuando más aprendo yo, es enseñando. Pues al final es algo así, ¿no? Cuando tú estás dando, estás recibiendo. Cuando estás ayudando, te estás ayudando. Al final es todo, pues esa siempre viene de vuelta. sí, eso también hablaban de lo recíproco. No se trata de ti, todo es recíproco. Pero hay otras, por ejemplo, hay otros medios que también, la verdad, me hace sentido, que plantean que en el fondo quienes nos dedicamos hoy día al servicio también estamos de alguna manera compensando lo que quizá en otras vidas no dimos y que incluso pudimos dañar. Entonces, a veces también esto como de, ay, ella es como un ser maravilloso, pero quizás que también cosas hice en otras vidas que en esta vida escogí ponerme al servicio de los demás. Eh, el trabajo interno también viene arrastrándose para mí de otras vidas. Entonces, también creo que podemos escoger este servicio como parte de, bueno, finalmente del aprendizaje. Sí. Interesante. Me ha gustado, me alegro de haberte formulado esta pregunta. Y bueno, ahora ya sí, voy a cambiar de tema el ratito este que queda, que tampoco quiero abusar mucho de tu tiempo. Y es que tú eres astróloga también, medium y astróloga. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto tiene importancia cómo estaban situados los planetas en el momento justo del nacimiento? Esa foto ¡clac! Que se hace en el momento justo que nace, que los astrólogos dicen que influye muchísimo, tiene como muchísimas respuestas, tus fuertes, tus debilidades, muchísima información. Pero me gustaría oírlo de ti. Sí, bueno, dentro de las herramientas que manejo está la astrología. Yo trabajo la astrología terapéutica, que tiene un enfoque más desde este proceso psicológico y evolutivo. Mm, Ya la astrología, de hecho, se llama así, astrología psicológica y evolutiva, que es comprender que todo lo que vivimos a nivel psicológico aquí en la vida también tiene relación directa con lo que venimos a experimentar a nivel evolutivo, a nivel de alma, no son cosas separadas. Y por eso me gusta definirme como una astróloga terapéutica, porque en el fondo todas mis lecturas astrales van enfocadas en eso, en primero que tú te conozcas, pero también que en ese autoconocimiento puedas descubrir una evolución y un crecimiento. Para mí nada está determinado en la vida. No significa que porque tú tengas una composición en tu carta astral, significa que tú vas a nacer así y vas a morir así. O sea, ojalá es que lleguemos a un momento en nuestra vida que miremos nuestra carta y ya no nos represente de alguna manera, porque la hemos podido evolucionar. La carta astral es un mapa del cielo del momento exacto en que nosotras nacemos. Es como decías tú, cuando llegué a la Tierra, sacamos una foto al cielo y a través de la carta astral podemos ver cómo estaban compuestos, cómo estaban posicionados los planetas y cómo estos planetas dialogan entre sí también. Por eso es que aparecen líneas dentro de la carta, líneas rojas, líneas azules, porque eso habla de el diálogo que hay entre estas energías y estos planetas. Eh, Más que influir, porque bueno, sí, influye, yo creo que más nos permite entendernos. Ya para mí, la carta astral es un mapa de autoconocimiento. O sea, si yo quiero aprender a conocerme en esta vida, tengo que ver mi carta astral. En la carta astral puedo ver las cosas que vengo a resolver,
vengo a ver cómo era cómo decidí que fuera la relación con mamá y papá, porque ahí hay algo que descubrir. En las tensiones que podemos ver dentro de una carta astral hay grandes oportunidades. Yo he dicho esto ya en la entrevista. Nosotras crecemos en la incomodidad. En la comodidad estamos quietitas. No me saquen de aquí, esto está agradable. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando activamos la creatividad, es cuando decimos, oye, necesito moverme aquí, necesito hacer algo, necesito cambiar. Cuando estamos incómodas, evolucionamos. Me gusta mucho ver dentro de la carta astral precisamente las tensiones, porque ahí es donde están las habilidades, dones y potenciales ocultos. En las líneas azules son aspectos armónicos que vendrían siendo habilidades y dones que traemos, pero tendemos a pegarnos, porque ya los conocemos. Pero el desafío evolutivo está en la tensión. Entonces, para mí, la carta astral o el mapa, que también le llaman carta natal, Ujú. es un mapa de autoconocimiento para conocerme a nivel psicológico, pero también a descubrir a qué vino mi alma, cuál es mi propósito, qué estoy haciendo aquí, cuál es mi misión. A veces creemos que nuestro propósito son grandes cosas y a veces es aprender a amarnos a nosotras mismas, aprender a brillar, a no tener miedo a ser nosotras. La relación con mamá, la relación con papá no son casualidad. Escojo a mamá porque ella me iba a impulsar desde el amor o desde la falta de amor un crecimiento. Lo mismo papá. A veces papá han sido nuestros grandes ejemplos de hacia dónde no tenemos que dirigirnos, pero son maestros también. Entonces, la verdad es que para mí la carta astral es, todos deberíamos en algún momento leernos nuestra carta. También depende en qué momento de nuestra vida nos leemos la carta, porque a veces tenemos un grado de conciencia, luego la leemos 5 años después y comprendemos otras cosas. Eh, entonces no está de más leérsela más de una vez, eh, pero sí es un tesoro. O sea, es que nada es casualidad. Se dice que antes de nacer escogemos muchas cosas. Antes de nacer pasamos un tiempo estudiando nuestra próxima vida. No es como, voy a encarnar, me voy a la tierra. También tengo que pasar un periodo estudiando quién va a ser mi papá, mi mamá, porque yo necesito aprender determinadas cosas, entonces necesito determinadas experiencias también. Claro, que todos Paso, saquemos partido de esa reencarnación, las personas que bajamos, padres, exacto. madres, es algo, como dices tú, recíproco. Todos tenemos que ganar algo. Así es. Entonces, sí pasamos tiempo estudiando nuestra próxima vida. Todos, cada uno de nosotros hemos tenido que estudiar la vida que estamos viviendo hoy día. No es cualquier cosa. Por eso es un regalo, es un tesoro tremendo estar aquí. Entonces, ese para mí, el momento en que tú naces, no es casualidad, porque era el momento donde estaban, de alguna manera, estas alineaciones o esta composición que nos iba a configurar de alguna manera. Entonces, por eso me gusta entenderlo como un mapa de autoconocimiento, donde yo voy, miro y digo, wow, yo funciono así a nivel emocional, yo funciono así a nivel mental, por eso repito patrones, por eso no me atrevo a hacer esto, por eso vivo estos límites, pero también tengo este propósito, estos potenciales. Entonces, es muy completo. De hecho, por ejemplo, cuando yo hago lectura de carta astral, dura más o menos 2 horas. eh, Porque Mucha también se da esa información. es mucha información y sobre todo es importante para mí que la persona se involucre en esa lectura, que no sea como un monólogo de yo hablándote todo el rato, sino hablándote y diciéndote, cuéntame cómo esto te hace sentido. Porque hay gente, de hecho siempre al inicio de la sesión pregunto, ¿has hecho proceso terapéutico, procesos de sanación? Porque te vas a dar cuenta que van a haber cosas que te voy a decir de tu carta que tú ya las has estado trabajando, ¿ya? De hecho, eh, eso fue lo que pasó en los años 50, que Carl Jung empezó a transmitirle a los psicólogos que utilizara la carta astral de la gente, porque se iban a dar cuenta que mucho de lo que trabajaban en sesiones aparecía en la carta que tenían que trabajar. Entonces hay mucha gente que sin leerse su carta está en un proceso de evolución, de trabajo interior, y que cuando uno va a ver la carta se refleja en el trabajo que vienen a hacer. Qué interesante, de ahí lo de el inconsciente colectivo en la astrología, según Carl Jung. Nunca me había Sí. planteado eso, qué interesante. Estoy aprendiendo cosas. Qué bien, me encanta. Perdón, continúa. No, bueno, eso era lo que te quería comentar. Wow.
Qué pasada. Claro, entonces te das cuenta de que cuando tú vienes realmente tienes libre albedrío total, en el sentido que es verdad que hay unas tendencias, pero tú decides cómo respondes a según qué cosas. Y esto un poco te da pistas para que digamos que esa evolución que buscas se dé de manera más rápida. Al conocer cuáles son tus puntos fuertes y tus debilidades, tienes la capacidad de poder trabajarlas con más sentido. O sea Sí, que genial, qué con más guay. conciencia. Sí, ¿no? Me... Sí, sí, es como, continúa. no sé si un atajo, pero podríamos decir que es una herramienta que te va a ayudar a entender muchas cosas de ti, que es distinta, por ejemplo, a la astrología clásica. La astrología clásica es determinista, te dice tú naciste así, vas a morir así. Pero para mí no, para mí la carta astral es, naciste con esta configuración, tienes acceso a entender esa configuración, pero todo para tu evolución. Entonces, por eso uno dice, ojalá llegara un momento en la vida que ya tu carta no te represente. Ojalá evolucionar tu luna, ojalá poder llegar a conectar con tu sol, ojalá integrar tu ascendente, ya, porque también, igual yo creo que es parte de la cultura, un poco esto de la rapidez, que la gente como que se identifica con su signo, pero también es si lo estás viviendo en baja conciencia o en alta conciencia, es Claro, súper distinto. Entonces, decir que un ariano es rabioso, para mí eso es una persona que lo está viviendo en baja conciencia esa energía, porque un ariano en alta conciencia es un líder, es una persona segura de sí mismo, pero que también es capaz de manejar su impulso y su fuego. Entonces, a veces, claro, nos quedamos con la parte como más superficial de las energías y nos identificamos con eso, pero en realidad todo es una evolución. qué interesante. Y esto pues me lleva a la siguiente pregunta. Mm, Se dice también que el ascendente es súper importante, ¿no? Que es como el planeta que estaba en el horizonte o algo así, o el signo que estaba en el horizonte en el momento de tu nacimiento, si no me equivoco. El ascendente es muy, muy importante. Sí, sí, Porque, por ejemplo, yo no me siento especialmente identificada con mi horóscopo, te lo digo. En cambio, cuando me hicieron la carta natal en su momento, digo, claro, como que es la imagen que tú muestras al mundo, ¿no? O algo así. Perdón, te escucho a ti que eres la experta. Tienes mi atención. tranquila, tranquila. Mira, el ascendente es un punto clave dentro de la carta astral. Eh, para mí es un momento que marca, que está marcado en el momento del parto. Tiene que ver con la energía que mamá estaba viviendo en ese momento y esa energía te tiñe. Y es como que te tiñe como en la fachada. Entonces los demás lo ven, pero a veces yo no soy capaz de verlo. Y el desafío del ascendente es integrar esa energía. Mucha gente niega a veces su ascendente, ¿ya? Es como, no, pero eso a mí no me identifica. Claro, porque viene a ser un desafío. De hecho, la vida te va a hacer vivir experiencias, se llaman experiencias de destino, asociadas para que tú conectes con esa energía, ¿ya? Por ejemplo, un ascendente en Tauro va a sentir muchas veces que la vida va lento, ¿ya? Y si ese ascendente en Tauro tiene una luna en Aries, que significa que su mecanismo emocional es todo rápido, se va a desesperar con ese ascendente en Tauro, se va a desesperar que la vida sea tan lenta. Pero ¿por qué pasa eso? Porque su alma escoge venir a aprender de lo orgánico, aprender a disfrutar del proceso y no estar pensando en el resultado. Entonces, cuando a un ascendente en Tauro la vida se le pone lenta, la vida le está diciendo, disfruta el proceso y olvídate del resultado. Entonces, un ascendente en Capricornio, su vida siempre va a sentir que tiene responsabilidades. Seguramente de pequeño le tocó ver a sus hermanos, seguramente siempre sintió que habían cosas cuesta arriba, porque viene a aprender a autosostenerse, a ser su propio padre, a tener autonomía. Entonces, el ascendente tiene mucho que ver con las experiencias de destino y también tiene mucho que ver con el momento del parto. Ya es súper importante saber qué sentía mamá cuando uno nació en ese instante, porque también tiene mucho que ver con esa experiencia. Pero es fundamental. Para mí también es una misión. Está el propósito a que vine, pero dentro de la misión es que vengo también como misión a integrar. Interesante, no tenía ni idea. Ay, 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 que me está gustando esto. Y
Y bueno, la luna, que parece que también es bastante importante en la carta natal, ¿qué dirías, qué importancia tiene a efectos prácticos en la vida de las personas? Ay, la luna. Ay, espera, me acabo de acordar que antes de responderte lo de la Sí, sí, luna, tú me dime. preguntaste qué era el ascendente en sí, Ah, como sí. dentro de la composición. Eh, Uno podría entender, o sea, es el signo del zodiaco que se encontraba en el horizonte al momento del nacimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo ascendente en Capricornio, entonces tenía a Capricornio ahí en el horizonte Tiene al momento sentido en lo que decías de la responsabilidad. sí, sí, sí. Y claro, lo descubrí, yo decía, no, a mí no, yo no me siento así, pero bueno, claro, después todo tiene sentido. Eh, bueno, ahora respondiendo a tu pregunta de cuál es el rol de la luna en nuestra vida, ¿verdad? Dentro de la carta astral, la luna tiene que ver con, por un lado, con mamá, tiene que ver con el vínculo con mamá, cómo nos relacionamos con mamá o cómo mamá nos nutrió energéticamente o cómo nos nutrió desde el vínculo, eh, pero también tiene que ver con un mecanismo emocional, ¿ya? O sea, es un mecanismo de seguridad emocional. Eh, la luna, a diferencia del ascendente y del sol, el ascendente y el sol son puntos evolutivos, son hacia donde el alma quiere ir, lo que el alma quiere integrar, es algo totalmente nuevo. Pero la luna es más bien un punto de apego. Podríamos entender que es una energía que traemos de otra vida, la traemos a esta vida y nos apegamos para sentirnos seguros. Entonces, la luna, por eso cogemos a mamá, por eso mamá es como es, ¿ya? Porque de alguna manera nos entrega algo que ya conocemos, pero a la vez se transforma en un mecanismo de seguridad emocional. Cuando nosotros somos niños, no tenemos la capacidad ni la conciencia de enfrentar dificultades en la vida. Y es ahí cuando se va formando algo que se llama el ego, que son esta serie de mecanismos psicológicos que nos ayudan a sobrevivir. Entre esos mecanismos está la luna. Es básicamente eh, algo que nos salva de cuando algo nos genera algún dolor en la vida. Entonces, nos ayudó mucho en la infancia, nos ayudó mucho a sobrevivir ese mecanismo. El problema es que en la adultez nos seguimos apegando a ese mecanismo, seguimos actuando desde ese mecanismo. Entonces, en resumen, la luna es un mecanismo de seguridad emocional, o sea que cuando algo nos afecta a nivel emocional, la luna es como que nos hablara al oído y nos dijera, compórtate así y todo va a estar bien. Y el compórtate así tiene que ver con la energía donde está la luna. Por ejemplo, una luna en Aries. Las lunas en Aries normalmente, ¿qué los hace sentir seguros? Pelear, ser confrontacional, eh, moverse, estar en movimiento, hacer deporte, eh, ser a veces como un poco impulsivo. Entonces, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, que una vez me crucé con una luna en Aries y me dijo esto y yo dije, esto es muy luna en Aries. Me dice, ¿sabes? Iba por la carretera manejando mi auto, mi coche, y me empecé a quedar sin benzina. Y me invadió, me hice un miedo, dije, voy a quedar aquí tirada sola. Y de repente sentí fuego y dije, bueno, ¿y qué tanto? No importa, pues me quedo aquí, ¿no? Como que ella desafió la situación y eso le generó seguridad. Eso es una luna en Aries, ¿ya? Ese mecanismo para salvarla de ese temor que estaba sintiendo, la conectó con su fuego. Entonces, así cada luna. Yo, por ejemplo, tengo una luna en Virgo. La luna en Virgo lo que nos genera seguridad es el orden, ya la parte de ser muy eficiente, del servicio también a los demás, pero también cuando no está trabajada esa luna, una se vuelve muy autocrítica, porque es capaz de ver eh, el error en todas partes, porque tenemos esa capacidad de optimizar los procesos. Entonces, para poder optimizar tenemos que tener facilidad de observar los errores. Pero cuando una luna no está trabajada, está todo el tiempo observando sus propios errores y se vuelve muy crítica consigo misma, se vuelve muy rígida, muy lógica y se desconecta de las emociones, porque está todo el rato en esta parte más lógica de la mente. Entonces,
una luna en Virgo tiene que aprender a integrar sus aguas, ¿ya? En general lo que hace las lunas, como te digo, es un mecanismo que nos quiere como hacernos sentir, es como para que no sientas lo que te está doliendo, te manda como de alguna manera un mecanismo, ¿ya? ¿Tú sabes qué Interesante. luna es? Sí, cáncer. Ya, muy tierno. Las lunitas en cáncer. Bueno, las lunitas en cáncer em, son muy... cáncer tiene que ver con el agua. Además, el regente de cáncer es la luna, o sea, es como doble de esa energía. Eh, y yo siento que las lunas en cáncer tienen que aprender a conectar con sus niñas internas, aprender a ser esa propia madre, pero esa madre cariñosa, amorosa. Cuando de repente algo les afecta, tienden a veces como a disociarse, como que se van a sus mundos de fantasía o desean mucho que ojalá la vida fuera como color de rosa y como que les duele mucho ver afuera lo duro que es la vida, ¿ya? Porque ese fue su mecanismo. Por ejemplo, como esté aspectada la luna, si una luna en una carta astral está aspectada con muchas líneas azules, podemos entender que hubo una buena relación con mamá. Pero si esa luna está aspectada con líneas rojas, podemos entender de que ahí hubieron ciertas dificultades, ¿ya? O ciertas tensiones con mamá. Eso va a Entiendo. depender cómo es, ¿sí? Y muchas veces también decimos, oye, pero a mí no me representa mi luna. Y eso tiene que ver como cómo esté aspectada. Hay que ver qué está bloqueando esa energía. A veces, por ejemplo, si está aspectada Saturno, quizás va a conectar más con la energía de Saturno que con la energía de tu luna. Entonces, por eso es importante verla completa, no Claro. verla... Sí, Todos porque los es un tejido, planetas, como dijiste tú, es una conversación, todo influye. todos los Se puede astros, sí, opacar a lo mejor aspectos. Qué interesante. sí, pero es hermoso trabajar la luna. Para mí es fundamental el trabajo de nuestra luna porque es lo que nuestra alma quiere también soltar, no lo quiere vivir como un apego. Si hoy día yo puedo ser mi madre, ya no necesito imitar la energía de mi mamá. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuve una mamá muy dura, muy estricta, eh, por ejemplo, mi madre, si yo llevo mi luna de Virgo a mi mamá, claro, mi mamá siempre me pedía que ayudara en la casa, mamá de alguna manera me valoraba a partir de lo útil que podía ser en ese sentido, de lo ordenada, también era muy crítica muchas veces, entonces es como que yo tomé ese mecanismo inconscientemente y lo integré y lo hice parte de mi vida. Hasta que llegó un minuto que dije, oye, tengo que trabajar, tengo que sanar, y ahí empecé a descubrir que a veces yo me desconectaba de las emociones para enfrentar situaciones. Y así uno, al final el autoconocimiento lo único que nos permite ir volviendo a nuestra alma, ir soltando estos mecanismos que nos han ayudado a sobrevivir, pero no vinimos a sobrevivir, vinimos a vivir. Totalmente. Ay, qué interesante. A ver, que no quiero abusar. Para terminar, que esto a la gente le gusta mucho, es si podías resumir, pues en una frase brevemente, las características de cada signo del zodiaco, el signo solar. Ya, del signo solar. Bueno, también antes de dar esa información, Sí, transmitir claro. qué es el signo solar, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros decimos yo soy signo, yo soy Géminis, entonces iba, yo soy Géminis, Yo también. maravilloso. Por eso conectamos también, Beatriz. Bueno, cuando hablamos del signo, lo que estamos diciendo es por dónde iba transitando el sol cuando naciste. Y en el caso de nosotras, el sol justo iba transitando por Géminis. ¿Verdad? Si hubiéramos nacido quizás un mes, 2 meses después, ya el sol no iba por Géminis, iba por otro signo. Entonces, para la gente que nos está escuchando, que a veces se pregunta, ¿qué es mi signo? Es básicamente por dónde iba el sol. Y el sol es un punto evolutivo, es hacia donde tu alma quiere ir. El tema es que si yo no trabajo mi luna a veces me va a estar tirando hacia otro lado y yo no voy a poder ir a mi sol, que es algo que mi alma viene a integrar. Y el sol es una identidad, es la identidad que el alma quiere venir a desarrollar a la tierra. Por ejemplo, yo tengo un sol en Géminis. ¿Qué me pide el sol en Géminis? Liviandad, ya me pide
comunicación, me pide acceder a mucha diversidad de gente, ser un eslabón entre personas, ¿verdad? Eh, Me pide mucha energía infantil. Sin embargo, mi luna, muy Virgo, es muy madura. La luna en Virgo dice, yo nunca fui niña, siempre fui como una vieja chica, ¿ya? Siempre fui extremadamente madura. Entonces, si yo no trabajo mi luna, no voy a poder ir a la liviandad del geminiano, porque mi luna en Virgo me va a estar diciendo, eso es infantil. No, eso no lo hagas porque eso es de niño. Pero mi sol, que es mi alma, lo que quiere integrar es precisamente conectarse con esa energía. Ya no quiere ser tan madura o tan estructurada. Quiere también ahora disfrutar de esta liviandad que nos entrega de la espontaneidad. La luna en Virgo todo lo planifica. Géminis, espontáneo. Es capaz de hacer cosas sobre la marcha. Entonces, por eso es tan importante el trabajo también de nuestra luna, porque a veces ese mecanismo al que nos apegamos para sentirnos seguros nos está quitando la posibilidad de evolucionar y de integrar una energía que es fundamental en esta vida. Entonces, el sol es es la identidad que venimos a desarrollar, ¿ya? Eso es como para entender lo que voy a hablar ahora, ya de cada signo. Em, ya, entonces, a ver, por ejemplo, el sol en Aries. Entendiendo desde la identidad, ¿qué es lo que viene a integrar un sol Aries? Para mí un sol Aries viene a ser una persona que viene a ser el líder de su propia vida. El ariano es alguien que viene a descubrir su propia capacidad de liderar, pero no liderar desde este lugar de mandar al otro, sino de entusiasmar al otro, de mostrarle por qué podemos movilizarnos. El ariano es alguien que viene a conectar con su propia seguridad, con su fuego, con su capacidad de llevar adelante lo que su corazón le pida, ¿ya? Pero si, por ejemplo, ese ariano tiene una luna que está todo el rato, quizás una luna, fíjate una luna en Piscis, que siempre es uno con el todo, que le cuesta poner límite, que se convierte, siempre está pensando en los demás, le va a costar mucho pensar en sí mismo. Entonces, para mí un sol en Aries es alguien que viene a liderar su propia vida y una vida que está conectada a lo que su corazón le pida. No lo que los demás piden ni lo que los demás esperan, sino lo que su propio corazón le está diciendo. Y para eso hay que desarrollar seguridad, autonomía, liderazgo, eso. Tauro tiene que ver con la tierra, entonces Tauro tiene que ver con, primero, venir a descubrir que podemos ser estables. Ya, pero la estabilidad no tiene que ver con las experiencias externas, sino con mi propia capacidad de encontrar estabilidad en mi ser. A la vez tiene que ver con el cuerpo físico, cómo me conecto con mi cuerpo, cómo es la relación. ¿Es una relación sana? ¿Cuido mi cuerpo? Ya, a la vez también tiene que ver con la valoración, con la abundancia, el reconocerme como un ser abundante, ya que soy capaz de darle abundancia a todo lo que toco. El taurino tiene que descubrir su propio valor, ¿ya? Y su valor lo deposita también en las cosas externas, desde tomar un lápiz, porque el taurino es creativo. Entonces yo tomo este lápiz, lo compré, no sé, a $1, pero quizás yo le voy a hacer unos diseños, ¿verdad? Y voy a dibujarle por aquí algo y lo voy a vender a $2. Abundancia desde algo que viene de adentro, ¿ya? Entonces eso para mí tiene que ver con Tauro. Eh, yo estoy hablando en la alta conciencia, porque si empiezo a hablar de características de baja conciencia ya nos vamos para otro lado, ya Claro. No, no, por si pero me acaso. gusta lo positivo. Sí. Géminis, el geminiano, tiene que ver con el aire, por lo tanto tiene que ver con la comunicación, con la rapidez mental, con la conexión con las otras personas. Un geminiano por naturaleza viene a ser un comunicador, sí o sí. O sea, lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, ser un canal, ser medio. Para mí todo Géminis en parte es un canalizador, ¿ya? Eh, Hay algo en la astrología que se llama opuestos complementarios, ¿ya? Que dice que en realidad existen los primeros 6 signos del zodiaco y los otros 6 son opuestos complementarios.
Si nosotros queremos equilibrar nuestro signo solar, tenemos que también integrar la energía del opuesto complementario, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Aries, el opuesto complementario es, ahí se me fue, Libra, ¿ya? ¿Por qué? Tiene Eh, sentido. ¿Por qué? Porque en el fondo si yo me vuelvo demasiado individualista, me voy a un extremo. Pero si yo soy capaz de liderar mi vida desde lo que yo quiero, pero soy capaz también de escuchar a los demás, encuentro un punto de equilibrio. Tauro, ya Tauro tiene que ver con Escorpio. Tauro representa la vida, Escorpio la muerte. No puedo vivir la vida si no reconozco que también hay muerte como parte de la vida, o sea, también hay transformación. No es solo placer taurino, porque Tauro es eso, placer, comer rico, masaje, ¿verdad? La vida agradable. Pero cuando tú ves la naturaleza, por ejemplo, y ves que hay pajaritos, animalitos saltando y todo es muy bello y de repente aparece el león y agarra al animal y lo mata y salta sangre, eso también es parte de la vida. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Y en el caso, por ejemplo, de Géminis, el opuesto complementario es Sagitario. ¿Por qué? Porque Géminis es comunicador, pero Sagitario es el que profundiza. Si nosotras, por eso a veces dicen que los geminianos, los hombres, por ejemplo, son medio charlatanes y medio como chamullentos, ya, porque están en un extremo, ¿ya? Entonces, para mí un buen canal es alguien también que es capaz de profundizar en sus propias verdades. El geminiano tiene esta capacidad de absorber información de distintas partes y después comunicarla. Es como el Google. Ya, yo voy, accedo ahí, las amigas a veces preguntan, oye, ¿tú sabes qué es esto? Y tú sabes. Aunque no sepas mucho, igual lo dices, porque como que has leído de todo un poco, porque el geminiano es curioso por naturaleza, entonces todo lo ha querido estudiar, sabe de todo un poquito, pero también es bueno que ese geminiano sea capaz de descubrir su propia verdad y que no se convierta solamente en alguien que habla de verdades de otro. ¿Ya? Pero sobre todo la identidad que se viene a desarrollar como geminiano es de un comunicador y un eslabón. Esto de yo soy capaz de conectar personas que quizás nunca se hubieran conectado, pero a través de mí hago que se encuentren. Ya es bonito reconocerse así también como geminiano. Em, Cáncer. Bueno, cáncer es agua y es un signo solar que viene a entrar en contacto con sus propias emociones. El cáncer tiene que tener la capacidad de conectar con las emociones de otros, pero también con las emociones propias. Es un trabajo muy maternal el que viene a hacer a la vida. Ya, tiene que hacer mucho trabajo con su niña interna, porque viene precisamente a trabajar con su vulnerabilidad para poder conectar con la vulnerabilidad de otros. Ya, cáncer es como la madre de los signos. Ya viene a ser una madre para el mundo, pero antes de ser la madre para el mundo tiene que ser su propia madre. Es una energía súper creativa, muy ligada a los sueños. La gente que tiene algo en cáncer, luna, ascendente, sol o algún planeta personal, normalmente tiene harta conexión en los sueños. Ya son onironautas o viajeros lúcidos, viajeros astrales, porque cáncer tiene que ver con el mundo de los sueños. Por eso seguramente tú eres medium onírica, porque tienes una luna en cáncer. Curioso. ¿Ya? Sí. El opuesto complementario a cáncer es Capricornio. ¿Y por qué? Porque Capricornio es el que nos enseña a autosostenernos. Entonces, si yo soy demasiado agüita y me muevo y todo, me voy a un extremo. Pero si encuentro un punto de equilibrio es yo soy mi propia madre y mi propio padre. Conecto con mi vulnerabilidad y la sostengo. La sostengo con madurez, ¿ya? Pues si no, pasaría llorando mucho tiempo. Entonces, ¿ves cómo es importante este complemento para equilibrar nuestra energía? Eh, entonces, claro, hay cáncer siempre se dice que son súper tiernos, llorones, enamoradizos. Eso viene también de que a veces son muy buenos para idealizar. Pero llevándolo al positivo es porque están muy conectados a mundos, mundos imaginarios o mundos que realmente existen y que son mejores que este mundo. Entonces también tienen ese deber como un poco de bajar un poquito de esa información a estos mundos, a este mundo. ¿Ya? Qué bonito. Leo,
Para mí, Leo, así como resumiendo qué es lo que la identidad que viene a desarrollar, primero tiene que aprender a no tener miedo a brillar. Ya, el Leo, el leonino en sí viene a aprender a descubrir su propio valor, pero no a depender de los aplausos de los demás. Porque el Leo, el propósito principal es ser alguien que inspira a los otros a despertar su propia luz. Un Leo en alta conciencia es un Leo que no tiene miedo a brillar, pero que no depende de los aplausos de los demás. Y en esa genuina forma, en esa parte espontánea de esta soy yo, otros te van a ver y van a decir, mira, ella brilla, yo quiero brillar como ella. Y eso va a hacer que yo descubra mi propia luz. El Leo es como cuando uno ve a un artista que le gusta mucho arriba de un escenario y uno dice, oye, qué ganas de ser como esa persona. Bueno, esa persona solo está inspirándote a que tú descubras tu propia luz. Entonces, el leonino, el gran desafío que tiene es trabajar, cuando hablamos del ego, es trabajar esa necesidad de que los otros te aplaudan, que los otros te reconozcan, porque aunque nadie te aplauda, tú tienes que ser capaz de darte cuenta que eres maravilloso. ¿Ya? Y ahí está el desafío. El leonino a veces se pone muy egocéntrico, con una necesidad muy grande de que los demás me vean y me valoren, pero el desafío está en yo descubrir esa luz que tengo dentro mío. Y lo otro que es una energía súper infantil también. Entonces también brillar, ojalá los leoninos se muestren arriba de un escenario, ojalá son muy creativos, que creen y que muestren sus obras, que tengan emprendimientos donde sientan que pueden brillar y que pueden mostrar esa luz que llevan dentro. Eso es Leo. Y el opuesto complementario es Acuario, Oh, que es Acuario, el opuesto complementario. Y eso es porque Acuario tiene que ver con lo colectivo. Entonces un leonino no, que se vuelve muy individualista, en el fondo, ¿por qué yo tengo que descubrir mi luz? Porque la tengo que poner a disposición de los demás. Yo no vine a esta vida como a descubrir mi luz y quedarme con ella adentro. No, si me subo a un escenario es porque tengo que compartirla, porque yo merezco compartir mi luz y porque los demás merecen que yo comparta mi luz. Entonces, por eso tiene que ver con Acuario, que tiene que ver con la parte colectiva. ¿Ya? Eh, Virgo, bueno, Virgo viene a conectarse con la tierra, es un elemento de tierra, eh, y tiene que ver con el orden, con la disciplina y con la capacidad de optimizar los recursos. Ya son personas muy hábiles a nivel mental a la hora de optimizar procesos, de mejorar situaciones. Pero también vienen a aprender mucho del autocuidado, porque el Virgo viene a servir. Un Virgo no puede no ayudar a los demás, es parte de su esencia el servicio. Pero para poder servir, como lo decía en algún momento de la entrevista, primero tenemos que servirnos a nosotros. Entonces el Virgo tiene que, dentro de esa optimización, también revisar sus hábitos, cómo me estoy alimentando, cómo estoy haciendo ejercicio, cómo está mi parte espiritual, mi parte emocional, mi parte mental. O sea, el autocuidado para el Virgo es muy importante. Pero son personas que vienen a descubrir su madurez, su capacidad de autosostenerse, ¿ya? Y Virgo está en opuesto complementario con Piscis, porque Piscis es agüita, es el todo. Entonces, para que Virgo no sea tan rígido, necesita integrar esta parte ilógica, esta parte que tiene que ver con el todo, con la parte más espiritual. Ya, yo, por ejemplo, como luna en Virgo, he tenido que trabajar mucho mi agua e integrar mucho mi lado pisciano, porque si no me hubiera quedado rígida en, no, la mediunidad no es lógica, entonces no existe. Es que la mediunidad es muy pisciana. Entonces, yo ves que la escojo como parte de algo que yo vengo a aprender, a soltar ese exceso de estructura y rigidez y conectarme con algo más profundo. Libra, equilibrio. Ya Libra tiene que ver con la capacidad de observar en nosotros mismos nuestros propios desequilibrios o nuestras polaridades. Ya Libra es un diplomático por naturaleza, son personas súper agradables, son personas, tienen que ver mucho con Venus, igual que Tauro. Entonces, Libra es muy conciliador,
Libra tiene esa capacidad de ver las dos caras de la misma moneda. Hay personas discutiendo y es capaz de comprender a uno y al otro y es capaz de hacerlos dialogar, ¿ya? ¿Dónde tienen que tener cuidado los Libra? En ver sus propios desequilibrios. ¿Dónde en mi vida hay algún desequilibrio? Quizás le doy demasiada prioridad a los demás y no me escucho a mí mismo. Por eso su puesto complementario es Aries, porque también tiene que aprender a pensar en sí. No puede darle el gusto a todo el mundo porque se va a desequilibrar. Entonces tiene que encontrar ese punto de equilibrio. Escorpio. Escorpión es agua, pero esta agua intensa, ya estas profundidades. Scorpion es, viene a aprender a vivir la vida con intensidad. Scorpion tiene que saber que viene a ser muchas versiones de sí mismo a la vida, viene a morir y a renacer como el ave fénix. O sea, si un Scorpion tiene, por ejemplo, una luna en Capricornio, le va a costar mucho integrar su energía Scorpion, porque Scorpion te dice vive con intensidad. Y quizás la luna en Capricornio o una luna muy tierra le va a decir no, no, eh, con cuidado, todo muy ordenado, tienes que ser maduro, de alguna manera tienes que ser muy precavido. Y su sol lo único que quiere es vivir con intensidad la vida porque sabe que en la intensidad se transforma. No tiene miedo a las cosas difíciles de la vida, porque sabe que son oportunidades de transformación. ¿Ya? Entonces, son intensos, sí, son intensos, pero también tienen una capacidad de transformación tremenda. Son psíquicos por naturaleza. Los escorpios tienen que venir a conectar con esa parte psíquica. Así como el cáncer viene también a conectar con esa parte intuitiva, de imaginación, de creatividad, de sueños. En el caso de Scorpion viene con la parte psíquica, con lo oculto. El Scorpion ve más allá de lo lógico. Son esas personas que intuyen, ¿ya? Bueno, todos los signos de agua son muy intuitivos, pero a los Scorpion no se les engaña con la oscuridad. Y como les decía, lo opuesto complementario es Tauro, ¿ya? O sea, esto de gozar también de la vida, de reconectarse con el cuerpo, ¿ya? Después tenemos Sagitario. Sagitario es el filósofo de los signos. Es el que se viene a hacer preguntas trascendentales. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vine? La vida, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿La muerte existe? Eh, es el que viene Tiene a descubrir. sentido. Pienso en personas que conozco y digo yo, tiene sentido. Perdón, continúo. Me encantan los sagitarianos. Eh, sí, Sagitario es eso, es el que profundiza, el que le gusta estudiar cosas. Sagitario tiene que ver con la energía de los viajes también, les gusta mucho viajar, moverse, porque tiene que ver con la expansión de los límites, ¿ya? Su regente, por ejemplo, es Júpiter, entonces tiene que ver con romper límites, pero ¿cómo rompo límites? Viajando, conociendo nuevas culturas, pero también estudiando, porque rompo en los límites que yo me encuentro y descubro cosas nuevas. Entonces me gusta definirlo como el filósofo, el buscador de verdades. Eh, También se les define mucho como personas muy optimistas, ya, por ejemplo, pero eso se ve de repente más con la luna. Las lunas en Sagitario son como esta idea de que todo siempre va a estar bien. Entonces como que son súper positivos, ya, pero bueno, eh, en otra entrevista podemos hablar más de las lunas, Interesante, sí, sí, sí. pero em, como para cerrar eso que te estaba diciendo de las lunas en Sagitario. Una luna en Sagitario, como es un mecanismo, se apegan. Entonces andan siempre así. Son como los alegres del grupo. Siempre así, todo está bien. Pero detrás de eso igual se guarda mucha ansiedad, porque eso es solamente un mecanismo como de defensa. ¿Ya? Eso no significa que las cosas no le afecten o que a veces no se sientan bien emocionalmente. Entonces, pero en el caso del sol es hacia donde la identidad que quiere desarrollar el alma y en este caso es alguien que rompe límites, que es un buscador de verdades, alguien que viaja mucho, alguien que es optimista, alguien que... Porque se entiende que cada signo es la evolución del anterior. Si yo integré a mi escorpión, no le voy a tener miedo a la intensidad y a morir en la intensidad. Por lo tanto, el Sagitario, cuando viaja, uno diría en alta conciencia no tiene miedo de los percances que uno pueda cruzarse en los viajes, porque sabe que todo es una oportunidad.
porque ya integró de alguna manera el signo anterior, ¿ya? Entonces, de repente hay gente que me voy de viaje, y si se me pierde el pasaporte, y si me pasa algo, y si me enfermo. Pero el sagitariano es positivo, es optimista, y dice, no, yo voy nomás, y bueno, y se pasa, pasa nomás, ahí veré cómo lo resuelvo, ¿ya? Eh, ¿Y por qué opuesto complementario de Géminis? Porque un sagitariano no se puede ir de esta vida sin compartir lo que sabe. No sacas nada con ser un súper filósofo y guardártelo, o irte a la montaña y aislar. No, el sagitariano también tiene que integrar el Géminis, que es la capacidad de comunicarle a los demás. Géminis tiene una habilidad que es comunicar con facilidad de cosas complejas. ¿De dónde viene lo complejo? De Sagitario. ¿De dónde viene la facilidad de comunicar? De Géminis. ¿Ya? Capricornio. ¿Ah? Qué interesante. Capricornio. Vamos allá. Sé que nos hemos alargado con el Ay, no, tiempo, no. Beatriz, A ver, yo creo por que no ti, yo estoy encantada. no estoy bien de hora, así que ok. Capricornio. Capricornio es un signo de tierra y son personas que vienen a aprender a autosostenerse, vienen a aprender a ser su propio padre. Eh, Esta capacidad de integrar la madurez, de integrar la capacidad de cumplir metas, de cumplir objetivos, ya, de empujarnos, es una energía igual más masculina, ya. Eh, Siempre se asocia al dinero y todo esto, pero para mí en una frase son maestros de la realidad. El capricorniano viene a aprender a entender cómo funciona la materia, cómo funciona la realidad para crear la vida que yo quiero crear. Entonces, si yo entiendo los códigos, entiendo que para tener una casa tengo que ahorrar dinero, después tengo que ver a un arquitecto para hacer el proyecto, después tengo que pedirle plata al banco. Si yo sé, me va a ser más fácil crear la realidad que yo quiero. Por eso se llaman maestros de la realidad, ¿ya? Pero para poder desarrollar la maestría nos vamos a equivocar muchas veces. Entonces el capricorniano no tiene que tener miedo a equivocarse, no tiene que tener miedo a cometer errores, porque en cada error se hace la maestría, ¿ya? Y desde ese lugar, claro, pueden llegar a crear la vida que quieran, llegar a tener dinero, a llegar a tener bienes, porque manejan bien la materia. Por eso se relaciona normalmente con esa parte más del dinero, pero me gusta entenderlo más como maestros de la realidad, creadores de la realidad y que entienden que tienen que autosostenerse. Pero también un Capricornio tiene que integrar la energía de Cáncer, porque si no se vuelve muy rígido. ¿Y Cáncer qué es? La vulnerabilidad, las emociones, el agüita. Si una en la naturaleza agarra tierra y agua y la junta, creamos barro. Y con el barro podemos llegar a hacer una casa. Pero la tierra sola se vuelve dura, el agua demasiado eh, dispersa o con falta como de estructura. Entonces, el Capricornio tiene que integrar también su vulnerabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tengo miedo de equivocarme y soy muy capricorniano, no me voy a permitir escuchar esa parte, esos miedos que tengo. Pero cuando los escuchamos, los abrazamos y los sostenemos, salimos con más seguridad de la vida. Ya no desde este lugar como castigador y rígido de no, yo no tengo que sentir eso. Entonces, eso con Capricornio. Después tenemos Acuario. Eh, Acuario es aire y Acuario tiene que ver con la energía colectiva. Acuario también tiene que ver con energía de innovación, de cosas nuevas, del cambio. Eh, el acuariano viene a aprender a no apegarse a nada, ¿ya? Pero ojo ahí, porque ahí hay una trampa. Porque a veces el acuariano que no se apega a nada, precisamente se está apegando al cambio. Ya, o sea, es como, no, yo no me apego a las relaciones, yo no me apego a nada, pero también de alguna manera eso es un apego, el no apegarte a nada. Entonces, ojo con eso. Ya, el acuariano para mí son seres que están muy conectados a mundos innovadores, a mundos mejores. Para mí un acuariano viene a hacer un cambio activo a la vida, viene a mejorar de alguna manera eh,
lo que hemos planteado como sistema, como humanidad. Por eso el acuariano es de cuestionarse muchas veces los sistemas, eh, pero también necesita, no puede irse al extremo de la rebeldía absoluta, ¿ya? Porque en el fondo lo que hemos creado como sistema no es algo externo ni impuesto, lo hemos creado nosotros mismos. Entonces también ese cambio que hagamos internamente lo vamos a poder ver reflejado afuera. Y como te digo, el acuariano es innovador, entonces un acuariano es como el loquillo del sistema. Ya es como el que se viste distinto, el raro, el especial, el que cree en cosas raras, en los ovnis, en cuánta cosa, ¿verdad? Porque sí, porque son personas que saben que existen otros mundos y tienen, para mí son canales también, tienen ellos la misión o el propósito de bajar de esos mundos a este mundo, pero yo no puedo cambiar este mundo sin entender cómo funciona este mundo. Entonces, perdón, el acuariano tiene que haber integrado también la energía de Capricornio, su anterior signo, que es esta estructura, ¿verdad? O sea, yo no puedo cambiar el mundo si no entiendo cómo funciona este mundo, ¿ya? Porque si no, simplemente me disocio y estoy en rebeldía y en pelea y creyendo un montón de ideas conspirativas y al final nosotros somos los creadores de esto. Y Piscis, bueno, eso me iba que en Acuario el opuesto complementario es Leo. ¿Por qué? Porque un Acuario para ponerse a disposición del colectivo primero tiene que descubrir su individualidad. La era de Acuario tiene que ver con eso, con primero aceptar que todos somos diversos, que cada uno está viviendo una experiencia individual, ¿ya? Y descubrir mi individualidad me va a hacer ponerla a disposición de los demás. ¿Ya? Entonces, esa es la idea como de la diversidad de alguna manera, que nos aportamos entre todos. Y Piscis, me encanta Piscis. Los A mí piscianos, también. los piscianos son tiernos, son agüita. Piscis tiene que ver con el ser consciente que soy parte del todo. ¿Ya? De hecho, es el último signo, es cuando ya nos fusionamos con el todo. Después comenzamos de nuevo en Aries, ¿verdad? Pero bueno, el pisciano viene a ser un ser espiritual a la Tierra. ¿Quieres hacerme una pregunta? No, 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 es que estoy escuchándote con interés. Piscis es el todo. Venga. Y para mí, Piscis, una persona pisciana de Sol en Piscis o ascendente en Piscis también, Mi hermana. viene tu Mi hermana, hermana tiene ascendente, ascendente en Piscis. A ver, a ver. y los piscianos de ascendente o Sol son personas que vienen a ser seres espirituales a la Tierra. Ya tienen que perder el miedo de alguna manera a qué van a pensar los otros de esas ideas locas que una tiene. Ya dentro de la carta, por ejemplo, si una tiene a Neptuno en la casa uno también nos está hablando de esta energía. Ya son personas que vienen a ser seres espirituales, deberían estar trabajando con temas energéticos, con temas de canalización, porque tienen la capacidad de conectarse con la totalidad. También son agua, igual que Escorpión, igual que Cáncer. Entonces, Interesante. Ella es artista, así que le pega. eso, muy... Mi hermana que es artista es Luna en Piscis. Ah, Ya, mira. porque son estas energías que están muy conectadas al todo. Ya reconozco que hay algo mayor que nos envuelve, que nos sostiene. Por eso es el opuesto complementario de Virgo también, porque por un lado Virgo dice, bueno, yo creo en lo que existe, en lo que veo, sí, pero lo que existe y veo está sostenido por algo que tú no ves, ya que esta parte pisciana. Pero a la vez Piscis, si no se integra su Virgo, son muy, fluctúan mucho, son muy agüitas, para donde los lleva la corriente, y también necesitan estructura, necesitan conectarse con la realidad. El pisciano es un canal que lleva información de lugares mejores y los trae a la Tierra. Son directamente canales. ¿Y cómo los trae a la Tierra? A través de la energía de Virgo. Virgo es tierra, Virgo es estructura. Entonces, el pisciano es sensible, es intuitivo, es soñador, a veces idealiza mucho y su gran desafío es aprender a poner límites, porque en esto de que los entiendo a todo y que soy parte del todo, olvido mi propia individualidad. Entonces, Acuario, que es el anterior, que le está diciendo, oye, nosotros venimos a descubrir nuestro brillo personal y a ponerlo a disposición del colectivo, el pisciano en alta conciencia va a saber también de que también tiene que poner límites, que también está bueno decir que no,
que no es que tenga que estar ahí para todo el mundo, y que sobre todo tiene que conectar con sus propias aguas. Y esto de ser un ser espiritual, permitirse ser un ser, que no significa que tenga que vestirse, andar de túnica, vestido de blanco, porque eso ya son formas, pero permitirse vivir la espiritualidad aquí en la tierra. Eso. Así que eso es como un mega resumen Wow, de cada, qué pero espero que haya interesante. De hecho, acuerdo. esto voy a tener que ir también separando lo de los signos, porque vamos, esto es muy interesante para que la gente pueda ahondar en el suyo. Me ha encantado. Y a ver, y ya no quiero abusar más de ti, Susana. Simplemente decirte que me gusta siempre terminar preguntando si hay algo que tú de manera particular desees transmitir a la audiencia. Y yo con esto me doy por servida. A ver, quiero, a propósito de que estamos hablando de astrología, quiero terminar con esto. Hace no tanto ingresó Plutón en Acuario, ¿verdad? Y hubo mucha información en internet de Plutón en Acuario, Plutón en Acuario. Más que hablar mucho de eso, el mensaje que les quiero transmitir es que hemos venido viviendo procesos de mucha transformación. Hemos estado por años disolviendo muchas capas que nos limitan, de estructuras añejas, de estructuras que a veces vienen de la familia pero que no son propias. Hemos estado en procesos de mucho cambio, de mucha transformación. ¿Por qué? Porque este tránsito que va a estar durante 20 años más o menos nos está invitando a reconectar con nuestra propia espontaneidad, con nuestra propia alma. Y, y en el fondo se nos vienen tiempos o un año de mucha transformación, de mucho cambio. Pero la invitación es no ver ese cambio y esa transformación desde el miedo, sino desde la oportunidad. Hay algo dentro de nosotros que necesita renacer, que necesita florecer, ¿ya? Y necesitamos para eso morir. Si alguien de los que nos está escuchando está pasando por un proceso difícil, sepan que están en un proceso de muerte, porque la muerte no es solamente la muerte física, sino la muerte tiene que ver con cuando se terminan procesos para poder abrirnos a cosas nuevas. Necesitan morir viejas versiones de nosotros. Si se nos está acabando una relación, se está muriendo una versión de nosotros para abrirnos a nuevas versiones, a nuevas relaciones. Si no estamos cambiando de trabajo, nos quedamos sin trabajo, es porque se vienen nuevas oportunidades. Lo que yo les quiero transmitir es que se abran a las cosas nuevas, que se abran al cambio y que lo vean como oportunidad. No estamos diseñados para eso, yo sé, los seres humanos nos queremos quedar siempre en la zona de confort, en la zona cómoda, pero la vida nos va a pedir reconectarnos con nuestra esencia, con lo más divino que hay dentro de nosotros, y eso requiere fe, requiere confiar. Confíen en ustedes, confíen en que son capaces de enfrentar cualquier experiencia, porque son hijos del cosmos, somos hijos del universo, somos hijos de Dios. La humanidad, si la vinimos a experimentar, es porque sí somos capaces de experimentarlo. Todo lo que nos toque vivir, sí somos capaces de superarlo y sobre todo de transformarlos en sabiduría. Entonces, también se van a venir cambios colectivos. No tengo certeza de qué cambios. Seguramente nos vamos a replantear muchas estructuras que hemos estado formando, estructuras económicas, sociales, el sistema, pero para poder disolver eso, sí van a venir obviamente mucha transformación, ¿ya? Porque no viene algo nuevo sin una muerte previa. Pero no quiero yo que lo vean desde este lugar como ay, viene el caos o qué cosas van a pasar. No, que lo vean desde el amor, desde este lugar de oportunidad. Abramos nuestro corazón a cuestionarnos nuestras estructuras. ¿En qué me he sostenido todo este tiempo, pero que me está limitando? ¿De qué me estoy agarrando yo que me hace sentir segura, pero no me deja ser quien realmente quiero ser? No tengan miedo a soltar esa estructura. Permítanselo porque viene un renacer maravilloso y recordarles que ustedes son seres maravillosos, ya capaces de enfrentar cualquier dificultad y placer también que les toque vivir aquí en la tierra. Así que eso es lo que les quiero transmitir. Maravilloso.
Gracias, Susana. Nada, Bea, agradecerte a ti por esta entrevista. Sé que se nos alargó mucho más, No te preocupes. pero, Yo por ti, yo tengo tiempo, no pasa nada. pero nada, agradecerte. Para mí siempre es un gusto conversar contigo. Espero que nos podamos encontrar más allá de una entrevista o no. Agradecerte, me gusta mucho tu energía, Bea, y Y a ti mandarte la mucho tuya. gracias. Y enviarle mucho amor a tu audiencia, muchas bendiciones en este fin de año, que el próximo año esté cargado de experiencias de mucho aprendizaje, de mucha sabiduría, de mucho amor, y que sea un año sobre todo para recordar de lo que están hechos, ya no de lo que tuvieron que formar para sobrevivir, porque como dije por ahí, no vinimos a sobrevivir, vinimos a vivir, ya, así que vuelvan a su corazoncito, que sin duda debe ser hermoso. Ábranse a sanar, a crecer y nada, que sea un hermoso nuevo año. Claro que sí. Pues ya lo oyen. Feliz año nuevo para ti también, Susana. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo y hasta pronto.